Comenzamos Mensaje Celestial y es una bendición, como asimismo una alegría poder saludarte. Y damos gracias a nuestro Dios porque nos brinda una nueva oportunidad de recibir su palabra y siempre con el deseo de que esa palabra pueda ser de plena edificación para tu vida espiritual. Y en esta semana nos hemos propuesto meditar en la vida del profeta Daniel, en sus experiencias que lo llevaron a depender de Dios. Como ya hemos visto en el tema inicial, Daniel fue llevado cautivo de su tierra Israel para servir como eunuco en la corte del rey de Babilonia. Y tanto a Daniel como a los jóvenes hebreos se les intentaría cambiar de alguna manera sus valores, su cultura, su identidad como hijos del Dios Altísimo, para poder aprender la cultura de Babilonia, el idioma, las letras, la ciencia de aquel lugar. Les cambiaron los nombres, hasta inclusive se les impondría una alimentación diferente a la que ellos tenían conforme a sus creencias. Pero el mensaje relevante lo encontramos en la actitud de Daniel, que está reflejada allí en el capítulo 1, versículo 8 de su libro, donde dice que Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Y ese tiene que ser el objetivo y el propósito de todo hijo de Dios. Procurar no contaminarnos, conociendo cuál es la voluntad de Dios, limpiarnos de toda contaminación, perfeccionando nuestro carácter en el temor de Dios, en la santidad del Señor. Y hoy quiero presentarte un aspecto más de la vida de Daniel, que lo hizo victorioso, aún en un lugar rodeado de la idolatría y del paganismo que era predominante. Y ese punto en consideración es que Daniel era un hombre de oración. Daniel aprendió y entendió de que en la oración hay poder, de que al conectarse con su Dios podía encontrar soluciones a las crisis que podía enfrentar. Y una de esas crisis que tanto Daniel como sus amigos tuvieron que enfrentar se encuentra allí en el capítulo 2 de su libro. Allí se relata de que el rey de Babilonia, Nabucodonosor, tuvo un sueño, el cual después de haber despertado se olvida. Entonces, llamando a sus sabios, a sus adivinos y astrólogos, les pide que le relaten en primera instancia cuál fue el sueño que él había tenido y que le digan su interpretación, a lo cual estos no pudieron. La sentencia, el edicto del rey fue muerte para todos los sabios de Babilonia, y ese edicto afectaba también a Daniel y sus amigos, aunque ellos no estuvieron cuando Nabucodonosor llama a todos esos sabios delante de él. No obstante, Daniel pide tiempo para que el Dios del cielo pueda mostrarle lo que el rey pedía. Allí en el capítulo 2, versos 17 y 18, dice que luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Aquí vemos a Daniel recurriendo a la oración. Y es en respuesta a la oración de que el Dios eterno le revela a Daniel el misterio del sueño de Nabucodonosor. Tal es así que en el versículo 23 de este capítulo 2, Daniel nuevamente vuelve a presentarse en oración, pero con gratitud. Y dice: a ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Y de esta manera vemos que Daniel encuentra solución de parte de Dios por medio de la oración. Es también en el capítulo 6 donde ahora es Daniel de manera personal que tiene que enfrentar una crisis ante acusaciones que habían sobre él, acusaciones falsas que se habían levantado para destruirlo. Y quienes querían destruirlo manipularon al rey para que firme un edicto de que ninguna persona haga petición a ningún dios u hombre que no sea el rey. Y en el capítulo 6, versículo 10 y 11 dice que cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Aquí vemos la firmeza de este hombre de Dios, esa firmeza que había encontrado en su comunión con su Padre Celestial,
esa comunión que estaba fortalecida por la oración. Y dice allí que 3 veces al día se arrodillaba para clamar a su Dios. Más allá que a lo largo del día en sus pensamientos estaba presente su Creador. Tal es así que al ver a Daniel clamando a Dios, fue acusado y llevado al foso de los leones, pero el Dios eterno estaba con él, envía a su ángel y lo libró. Y una experiencia más de oración de Daniel allí en su libro la encontramos en el capítulo 9. De hecho, este capítulo 9 es una oración de Daniel por su pueblo. Ante la eventualidad de que se termine el cautiverio babilónico, Daniel se postra en oración, clamando por él, por su pueblo. Y allí vemos a Daniel rogando por el perdón de Dios para que Dios pueda permitir que vuelvan nuevamente a Jerusalén. En el capítulo 9, verso 3 dice: volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Daniel sin dudas fue un hombre de oración. Él pudo experimentar de que la oración tiene poder, de que a través de la oración Dios libra, de que a través del ruego y del clamor Dios se manifiesta. Y en esta hora yo te invito, mi querido amigo, mi querida amiga, para que tú también puedas tener la experiencia que tuvo Daniel, este siervo de Dios que encontró en la oración su fortaleza y sus victorias. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que tu comunión con el Dios del cielo sea inquebrantable cada día a través de la oración.